Eh, Desde el capítulo 8 del libro de Ezequiel, Ezequiel nos ha mostrado cómo la tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén habían caído tan bajo. Así, habían caído tan bajo. Se vinieron abajo, se fueron a lo profundo. Cayeron, pero cayeron muy bajo, Jerusalén y Judá. Y en estos capítulos, Ezequiel también nos ha venido diciendo cómo la gloria de Dios, la gloria de Jehová, que había llenado el templo en su inauguración, y que esa gloria permanecía dentro de la casa, del templo, cómo esa gloria se iba alejando poco a poco del interior hasta que finalmente desapareció. En los capítulos que hemos venido leyendo, hemos leído cómo esa gloria, la gloria de Jehová que estaba en el lugar santísimo, se movió hacia la puerta de la casa. Luego se movió de la puerta de la casa a la puerta del muro. Y cómo después se mueve de la puerta del muro hacia el monte. Y cómo del monte se va. La gloria de Jehová que había descendido en la inauguración en los días de Salomón y que había llenado el templo, se iba. ¿Por qué? Porque Jerusalén y Judá se habían corrompido en extremo, habían caído tan bajo espiritual y moralmente. Por lo tanto, Ezequiel usa en esta parte que estamos leyendo dos alegorías o dos figuras para mostrarnos que no había ninguna posibilidad de que Jerusalén se liberara de la destrucción. Dos alegorías para enseñarles a ellos que la destrucción ya era inevitable. Jerusalén y Judá serían destruidas. ¿Por qué? Se habían corrompido, habían caído hasta lo más bajo y la gloria de Jehová se había ido. Esas dos figuras o esas dos alegorías las encontramos en el capítulo 15 y en el capítulo 16. En el capítulo 15 tenemos la figura de la viña estéril, tomando como base que Jerusalén era esa viña. Viña es una plantación de vides. Vides son plantas que producen uvas. Dijo una hermana: yo tengo en mi casa un uval, pero no es uval, es vid. La planta de la uva es vid, no es uval. Entonces, Jerusalén fue como esa vid que tenía que dar uvas, pero no dio nada. En el capítulo 15 tenemos entonces la figura de la viña estéril. Y en el capítulo 16 tenemos la figura de la esposa adúltera. Porque esas dos figuras son las que Ezequiel le estará aplicando a ellos, a Judá y a Jerusalén, para enseñarles que la destrucción era inevitable, era segura. Sobre la viña estéril, en el capítulo 15, hemos aprendido que al entregar su corazón a la idolatría,
Judá le dio la espalda a su Dios. Le da la espalda a Dios, al Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de los patriarcas. Ellos le entregaron su corazón a la idolatría, a los dioses cananeos. Le dieron la espalda a Jehová. Y al darle la espalda a Jehová, estaban dándole la espalda a la justicia, a la verdad y a la misericordia. Por eso es que ellos se vinieron a ser como una viña estéril. Dios esperaba eso de ellos. Esperaba que ellos se mantuvieran en la verdad, en la misericordia y en la justicia. Pero nada de eso hicieron. Cambiaron la verdad por la mentira. Se entregaron a la idolatría, que es la peor de las mentiras que el diablo usa para engañar a la humanidad. La adoración de imágenes es lo más antiguo en la historia de la humanidad. Y al abrazar la mentira, practicaron toda clase de injusticia y se convirtieron en corruptos. Una vid sin uvas no sirve ni para leña. ¿Por qué? Bueno, porque la planta es simplemente un bejuco. Y esa planta, una vez que es cortada, no sirve nada, para nada. Eso fue lo que aprendimos el jueves. Aprendimos que la vid solo sirve para dar fruta, para dar fruto, para dar uvas. Si no da uvas, entonces no sirve para nada. Cualquier otro árbol, si no da fruto, por lo menos le sacamos algo de ventaja. Por ejemplo, la sombra. Le sacamos el beneficio de la sombra, le sacamos el beneficio de la leña. Pero la uva, su único valor es el fruto. Si no da fruto, no sirve ni para leña. Bueno, eso fue lo que vimos el jueves. Veamos ahora, o ampliemos hoy, la enseñanza sobre la esposa adúltera. Entonces, esta es la alegoría que tenemos en el capítulo 16. La ilustración o la figura de la esposa infiel, de la esposa adúltera. ¿Cómo la cuenta Ezequiel? Bueno, en el capítulo 16 estamos ayer, del versículo 1 al 22. Hoy nos tocaría leer del 23 al 35 y mañana del 35 al final. El capítulo 16 tiene 63 versículos. Recuerde que aquí estudiamos la Biblia, no leemos, solo la estudiamos, la meditamos, la exploramos. Entonces, nuestra lectura de hoy es del verso 1 al versículo 20, del verso 23 al verso 35 del capítulo 16. Entonces va bien, vamos bien. El capítulo 16 de Ezequiel, entonces, trata de eso, de una alegoría, una figura donde Jerusalén es vista como una mujer infiel, una mujer adúltera, una mujer que se entregó a la prostitución. Si usted ya leyó ayer su devocional, entonces usted va conmigo, vamos juntos. En esta figura, esta figura trata de una niña que no era deseada. No era deseada cuando nació. Y como no era deseada, entonces fue abandonada en el campo.
en el potrero, en el cañal, en el cafetal, porque era una niña que la madre no deseaba tener. La abandonaron en el campo, y ahí se quedó la criatura con el cordón umbilical porque no se lo cortaron. Fue naciendo y tirándola. La niña estaba entre el monte, toda ensangrentada y con el cordón todavía en el ombligo. Estando en esa condición la niña, pasó el Señor, la vio, tuvo compasión, la cuidó. La cuidó durante su infancia. El Señor la vio, la toma, la cuida hasta que llega a ser una adolescente. Luego, cuando ya esa niña abandonada se convierte en una jovencita, el Señor la toma como esposa y le da todo lo mejor que Él tiene. Todo lo mejor se lo da a ella el día en que la toma como esposa. Para tomarla como esposa, el Señor hizo un juramento, hizo pacto con ella. Después de hacer pacto y jurar que ella iba a ser suya, que iba a ser su esposa, el Señor la convierte en la mujer más hermosa, la convierte en una reina. Esa reina se llamaba Jerusalén. Vamos a leer los versículos 9 al 14 del capítulo 16. Dice, veamos el 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, te lavé con agua. Me voy a saltar, solo voy a resaltar los verbos. Te lavé con agua, te ungí con aceite. 10, te vestí, te cubrí, te vestí, te ceñí, te cubrí. Verso 11, te atavié, o sea, te adorné con adornos, puse brazaletes en tus brazos, collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz. Verso 12, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza, una diadema de oro en su cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Así que hizo pacto con ella, hizo juramento para que ella fuera su esposa, y la convirtió en la mujer más hermosa. La hizo toda una reina. Acuérdense que es una alegoría, es una figura. Esa niña abandonada, esa niña que fue encontrada por el Señor en el campo y que creció y con quien el Señor juró hacer un pacto matrimonial, esa niña era
Jerusalén. Porque cuando leímos dice: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Estaba hablando o se estaba refiriendo a Jerusalén. Jerusalén fue la ciudad más hermosa y más importante durante el reino de David y Salomón. Fueron 80 años que Jerusalén estuvo en la cima, desde el norte, desde el lejano norte hasta el sur. Los pueblos venían y pagaban tributo. Traían oro, traían plata, traían bronce, traían alimentos, traían aceite, traían trigo, traían miel, traían todo a Jerusalén. Todo a Jerusalén. Fue el reino de David y Salomón. Fue la época de oro del pueblo de Israel. Jerusalén fue la ciudad más gloriosa, más hermosa. Por eso se le conoce como la ciudad de David, o la ciudad de Dios, o la ciudad santa. Salió tu hermosura entre las naciones, dice. Salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Es decir, te volviste famosa. Los pueblos hablaban de Jerusalén. Jerusalén se había convertido en la ciudad más importante de toda aquella región, de una vasta región de Asia en esos tiempos. Porque era perfecta tu hermosura a causa de mi hermosura que yo había puesto sobre ti, dijo el Señor. Si el relato terminara ahí en el verso 14, sería una historia maravillosa. Si todo concluyera allí, en el verso 14, qué hermosa historia. Pero miren lo que dice el verso 15. Pero, ahí se acaba la hermosura. Ahí se acaba, ahí se termina esa grandeza. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones. ¿A cuántos pasaron? Suya eras, es decir, te convertiste en amante de todos los que pasaban frente a tu casa. Te prostituiste e hiciste de tus fornicaciones, o fornicaste con cuantos pasaron y te convertiste amante de ellos, siendo mi esposa. Qué figura más dura, qué drama. Es una alegoría, pero Dios les está diciendo lo grave de su proceder, pero lo triste que era para Dios ver que la nación que él amaba, el pueblo que él amaba, al cual le había dado todo, le daba la espalda y se iba detrás de otros amantes. Al verse como la mujer más hermosa y como la mujer más importante, se olvidó de aquel que la había recogido en su infancia y había cuidado de ella. Se olvidó que la habían dejado tirada en el campo, que era para morirse. Si el Señor no la mira y se compadece y la toma y la cuida y
y procura y la hace que viva y crezca, y cuando crece se casa con ella, le jura, le hace pacto y la toma y le dice: serás mía. Y le da oro, le da plata, le pone brazaletes, le pone collares, le pone aretes, le pone los mejores vestidos, seda, lino fino, la viste de púrpura. Se olvidó que todo eso ella nunca lo hubiera tenido, porque había nacido para morir sin esperanza. Al verse entonces como la mujer más hermosa y la más importante, se olvida de aquel que la había recogido cuando estaba tirada y había cuidado de ella. Ahora, al verse tan hermosa y tan importante, ella abandona al esposo de su juventud y se entrega a la prostitución más descarada. Si el Señor usó esta alegoría, o puso esta alegoría, o esta figura, es porque en la vida real alguna vez esto ha pasado, esto ha sucedido. Y es doloroso para un esposo que ha entregado todo, que ha dado todo, que lo ha dado todo por el amor de su vida, ver que esa vida que él ama lo traiciona, lo deja, le da la espalda y se va detrás de cualquiera que se le cruce en el camino, se prostituye. Abandonó al esposo de su juventud y se entregó a la prostitución más descarada. ¿Por qué descarada? Ve al verso 15. Confiaste en tu hermosura, te prostituiste, derramaste tus fornicaciones. ¿A cuántos pasaron? Se fue con el que se le pusiera enfrente. Adulteró con todos los que se le ponían adelante, con todo el que se le cruzara en el camino. Se comportó peor que una prostituta. Lea conmigo el versículo 33. A todas las rameras les dan dones, o sea, a todas las rameras les pagan. Mas tú diste dones a todos tus enamorados. En otras palabras, a todas las rameras les pagan por el servicio que dan, pero en cambio tú pagaste a tus enamorados. Por eso se comportó peor que una. Se convirtió en una prostituta, pero una prostituta anormal, fuera de serie, peor que una prostituta común. Sigo leyendo. Y le diste presentes para que de todas partes se llegaran a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. En lugar de recibir, tú has dado. En lugar de que te paguen, tú has pagado para que los hombres tengan que ver contigo. Por eso decía al principio que en los capítulos del 8 al 13, Ezequiel nos viene presentando la condición más baja del pueblo de Judá y de Jerusalén, y cómo la gloria de Dios se había empezado ahí a retirar paulatinamente,
porque Dios siempre les dio chance, les dio oportunidad. Dios quería que reaccionaran, que se volvieran a Él. Por eso su gloria se movió del lugar de donde estaba el arca hacia la puerta, y luego de la puerta hacia la puerta del muro, y luego del muro hacia la puerta del muro hacia el monte, y luego del monte se va la gloria de Dios. Así que, hermanos, esa fue la condición de Jerusalén. Así actuó como una prostituta, una mujer adúltera que traiciona al que le había dado todo. Lo más triste, y el Señor se lo saca en caro, las mismas bendiciones que Él le había dado a ella fueron las que ella utilizó para pagarle a sus amantes. El Señor les va a decir: usaste mi oro, usaste mi plata, usaste mi bronce, usaste mis telas, todos los vestidos, toda la ropa que yo te di, todo lo que te regalé. Usaste hasta mi pan, mi aceite, mi cebada, todo lo usaste para quedar bien con tus amantes. Usaste lo que te di para pagarle a los otros, para pagarle a ellos. Es lo que el Señor les saca en caro. Nos preguntamos, ya sabemos que el esposo era Jehová, que esa niña, que esa joven, que esa reina, que esa mujer hermosa e importante que llegó a convertirse como una reina del oriente, era Jerusalén. ¿Quiénes eran sus amantes? Sus amantes, ¿quiénes eran? Sus amantes eran los ídolos. Los ídolos. Y vaya que la iglesia ha caído en ese nivel de adulterio espiritual. La iglesia, no la iglesia de Cristo, sino la iglesia institucional. La iglesia como religión, el cristianismo como religión ha caído en ese mismo nivel. Se ha vuelto una iglesia de este porte, una iglesia ramera, prostituta. ¿Por qué la historia se ha repetido? En el Antiguo Testamento fue Israel, en el Nuevo es la iglesia. La iglesia es ahora esa reina, esa desposada con Cristo, que le ha dado la espalda a la verdad, a la justicia, a la misericordia, y se ha ido detrás de los ídolos. ¿Quiénes fueron sus amantes? Fueron los ídolos. ¿Qué ídolos? Los ídolos de las naciones vecinas. Todos los cananeos tenían diferentes dioses, imágenes, ídolos que ellos adoraban. A ellos les ofrecían sacrificios. Algunas de esas naciones paganas cananeas ofrecían a sus hijos en sacrificio a sus dioses. Por ejemplo, Moloch era un dios que demandaba sacrificio de niños. Y en este capítulo el Señor se lo recuerda a Jerusalén: usaste mis hijos, usaste a mis niños para ofrecérselos a tus dioses. Fueron los ídolos de las naciones vecinas. Fueron los ídolos con los cuales Jerusalén se prostituyó. Por los ídolos Judá le dio la espalda a su Dios. Por los ídolos Judá cometió adulterio y fornicación espiritual
Esto se llama apostasía. En tal situación o en tal virtud, Dios tendría que juzgar a Jerusalén, y la tendría que juzgar por las leyes de las adúlteras. ¿Cómo se trataba a las adúlteras? La ley decía cómo debían tratar a las adúlteras cuando las sorprendían cometiendo adulterio. Había leyes para tratar con ellas. Acuérdense que a una adúltera llevaron a Jesús, le llevaron una mujer y le dijeron: la sorprendimos cometiendo adulterio con un hombre casado. Aquí está, se la aventaron. En la ley dice que debemos matarla. ¿Tú qué dices? Dios dice aquí en este capítulo que va a juzgar a Jerusalén por las leyes de las adúlteras. Verso 35. Versículo 35. Por tanto, ramera, así le llama, mire, es su esposa, es su mujer, es su amada. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Verso 38. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Sigo leyendo. Verso 40. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán. Esa era la ley de las adúlteras. A las adúlteras las apedreaban, las mataban, pero apedreadas. Dice: harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Es decir, te juzgarán en presencia de otras mujeres. Esas otras mujeres eran las naciones vecinas que rodeaban a Jerusalén. Y esas naciones mirarían cómo Jerusalén caía bajo el fuego. Esas naciones serían testigas, y ellos mirarían y se sorprenderían cómo Jerusalén sería destruida y sería quemada. Quemarán tus casas a fuego, harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes, mire, esto es precioso, haré que dejes de ser ramera. Te voy a curar, voy a hacer que cambies. Vas a cambiar, porque Dios no está renunciando. Dios va a mantener su pacto con Jerusalén y con Israel, pero tendrá que tratarlos de la manera más dura como se trataban a las adúlteras, para que Jerusalén cambiara por fin. Dice: así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar o de ofrecer tus presentes, de ofrecer lo que tienes para que forniquen contigo. Jerusalén sería destruida por dos razones entonces. Número uno, sería destruida por haber sido estéril como la vid, y sería destruida por ser una ciudad infiel. Estéril e infiel, ese fue su pecado. Dios esperaba de ellos buen fruto, y no hubo nada, solo ramas. Por eso recuerda usted que Jesús, entrando ya a la ciudad de Jerusalén, dice que tuvo hambre y vio una higuera, y dice que fue a ver si habían higos, y no había higos. El árbol no tenía ni un solo higo, solo tenía hojas. Y el Señor la maldijo. ¿Por qué la maldijo? No tenía uvas, pero no tenía higos, pero tenía hojas, porque era anormal,
Porque la higuera, cuando tiene hojas, tiene higos. Cuando pasa la cosecha, bota las hojas y se quedan puras ramas. Cuando brotan las hojas, en cada hoja viene un ramilletío de higos. Pero esta higuera era normal, tenía hojas, pero no habían higos. Engañaba. Era pura apariencia, pura fachada. Engañaba. Y Jesús no es que se haya engañado, sino simplemente quiso dar una lección profética, porque la higuera también es una representación de Israel, porque eso era Israel. En los tiempos del Señor Jesús, Israel todavía seguía siendo una ciudad, una nación estéril, que solo tenía hojas, es decir, sus hojas eran ritos. Era puro rito, puros ritos, pero no había fruto. Una religión de ritos sin frutos. Por eso el Señor la maldijo. Jerusalén fue destruida entonces por ser una ciudad estéril y una ciudad infiel. Concluyamos. ¿Cuál es la lección? ¿Qué me enseña a mí todo esto? Me enseña que cuando Dios nos prospera, es fácil que olvidemos o que nos olvidemos. Cuando Dios nos bendice, nos levanta y nos hace grandes y nos hace importantes, es fácil olvidar. ¿Olvidar qué? Olvidar el inicio que tuvimos, olvidar el comienzo que tuvimos. Nos olvidamos de nuestro origen, se nos olvidan nuestras raíces. Esa es la tendencia. Cuando Dios nos da mucho, se nos olvida cómo empezamos, cómo estábamos antes, cómo vivíamos antes. Se nos olvida cómo comenzamos. Se nos olvida en qué condición estábamos cuando Él nos miró. ¿En qué condición estábamos cuando Él nos vio? Se nos olvida todo lo que Él hizo por nosotros. Y la destrucción llegó sobre Jerusalén de los mismos pueblos a los cuales ellos se unieron para adorar a sus dioses. Ellos fueron los que destruyeron a Jerusalén, porque así paga el mundo. Por eso Santiago dice: oh almas adúlteras, no olviden que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Porque si alguien le da la espalda al Señor por amar al mundo, el mundo lo destruirá. El mundo lo destruirá. Porque eso le pasó a Israel, a Jerusalén, a Judá. Sus mismos enamorados fueron sus verdugos. Aquellas naciones con las cuales ellos se unieron, emparentaron, se hicieron alianzas con sus dioses, ellos fueron los que vinieron a destruirlos. Y la lección es muy clara. Dios Él se ha comprometido con su pueblo. Lo hizo con Israel en el monte Sinaí. Lo hizo con David en Jerusalén. Dios se ha comprometido con su pueblo. Dios se ha comprometido también con su iglesia. Y Pablo dice que nosotros estamos comprometidos con Él. Hemos sido desposados con Él. Es decir, estamos comprometidos para casarnos con Él.
Así dice Pablo, ¿verdad? Os he desposado con Cristo como una esposa preciosa, como una novia. Estamos comprometidos con el amado porque Él se comprometió con nosotros. Hay un pacto, hay un juramento entre Dios y su pueblo. Hay un juramento entre Dios y los suyos y su pueblo. Somos el pueblo del pacto. Dios ha pactado con nosotros. Y somos tan seres humanos como Israel que podríamos caer en el mismo error de olvidarnos de nuestro pasado y darle la espalda al Señor. Darle la espalda por ídolos o por cosas que serán al final nuestra destrucción. Hermanos amados, este mensaje es para la iglesia. Este es un mensaje para los creyentes, para los cristianos. Nunca volvamos atrás, no miremos para atrás. Seamos fieles, seamos leales a aquel que nos vio cuando estábamos en la peor condición. Seamos leales al que nos llamó, nos tomó y nos rodeó de su gloria. Él dice: te envaneciste por la gloria que yo había puesto sobre ti. Porque la gloria que nosotros llevamos es la gloria de Él. Lo que tenemos es lo que Él nos ha dado. Lo que tenemos es de Él. Así que no hay lugar para la vanagloria, para la jactancia. No hay lugar. Procuremos no cometer el mismo error. Israel fue destruido, Jerusalén fue destruida, fue quemada, fueron llevados cautivos porque no dieron fruto y porque fueron desleales a Dios. ¿Lo entiende, mi hermano? El no dar fruto y ser infieles tiene sus consecuencias. Yo quisiera invitarle esta mañana a que estemos de pie. Quiero que reflexionemos, porque por algo está escrito. Pablo dice que estas cosas quedaron escritas como ejemplo para que nosotros no codiciemos lo que ellos codiciaron. Quedaron escritas como ejemplo para que no murmuremos, para que no nos quejemos y no codiciemos aquello que ellos codiciaron, por lo cual cayeron. La posibilidad de caer siempre está latente. Todo depende de nuestra lealtad y nuestra fidelidad al Señor. Hermanos amados, piensen un momento en aquellos creyentes que se fueron, que le dieron la espalda al Señor. ¿Conoce usted alguno que le dio la espalda, que se fue, que se olvidó del Señor? No queremos eso, pero es seguro, porque el Señor lo ha dicho. A todos cuantos le dejan o le abandonan, les irá mal. A Israel le fue mal, a Jerusalén le fue mal, les fue mal. No creamos que nos va a ir bien. No creamos que nos va a ir bien si dejamos al Señor. Cierren sus ojos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor.
hay una relación juramentada, una relación de pacto entre usted y el Señor. Nuestra relación con Dios no es simplemente de Dios y adorador. No, es una relación íntima, como la relación conyugal, como la relación del amado con la amada. Nosotros somos el pueblo del pacto. Él ha hecho un juramento de que nos amará hasta el final. Dígalo en esta mañana. Dígaselo por favor. Dígaselo. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Dígalo, mi hermano, dígalo. Amén. Seguir tu caminar, Señor. Eso es. A veces cuesta. Seguir sin desmayar, Señor. A veces no entendemos. Postrado ante tu Señor. altar, Señor. Gracias. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Yo quiero que lo volvamos a repetir. Seguir amándote solo a ti, Señor. Dígaselo con mi corazón. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Dígaselo como el amor de su vida, Señor. el amor de su vida. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar. Así como está con sus ojos cerrados, yo le invito a que levante sus manos. Adórele. Ámele. Ámele. Porque si alguno no ama a Cristo, es anatema. Ámele. Ámele. Dígale al Señor: te amo, Señor. Dígaselo: te amo, Señor. Te amo. A Pedro se lo preguntó 3 veces: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? La última respuesta fue: Señor, tú sabes que te amo. Dígale: te amo, Señor, te amo.
Porque cuando me encontraste, no tenía futuro. Me encontraste tirado, me encontraste abandonado. Cuando me encontraste, Señor, nadie se fijaba en mí, nadie pensaba en mí. Tú me amaste, tú me amaste. Te amo, Señor. Gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor esta mañana? Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre.